Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como quizás ustedes ya saben, no es sorpresa que los diáconos permanentes como yo somos hombres casados. Y para mantener nuestras facultades como diácono, tenemos que permanecer casados. Anoche llegué a casa un poco tarde, cansado, agotado, con hambre, y mi esposa me dice: ¿quieres cenar? Y yo de chistosito, como no vi nada, le digo: ¿cuáles son las opciones? Y ella me dice: ¿sí o no? Escogí sí, quiero seguir casada. La semana pasada escuchamos una parábola de esas que, como se dice en inglés, feel good, que lo hacen sentir a uno bien. ¿Por qué? Porque si recuerdan, era de los trabajadores que unos empezaron temprano en la mañana, otros a última hora, pero a todos se les dio el mismo salario. Eso lo hace sentir a uno bien, lo hace sentir que todavía tenemos esperanza de recibir esa recompensa celestial. Pero el día de hoy recibimos una parábola que es un poco incómoda. Debe de hacernos sentir incómodos. Jesucristo le está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos de Israel. Le está hablando a los que gobiernan, al poder, y les está haciendo la pregunta: ¿por qué? Porque ellos habían dicho que sí al Señor, con palabras, no con acciones. Mientras, como dice el Señor Jesucristo, mientras tanto, los cobradores de impuestos, los publicanos, las prostitutas, quizás no habían aceptado a Dios, pero estaban haciendo la voluntad de Dios ahora que conocían a Jesús. Esa pregunta que le hace Jesucristo a los ancianos, a los sumos sacerdotes, te la hace Dios. ¿Tú qué opinas? Así formuló la pregunta Jesús. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? El que dijo no, pero se arrepintió y fue a trabajar. O el que dijo: sí, Señor, todos tenemos un hijo, una iglesia. Sí, Señor, y no lo hizo. ¿Cuál cumplió la voluntad del Padre? Con esa parábola, Jesucristo está haciendo una fuerte crítica a los sumos sacerdotes, a los ancianos de Israel, pero también a nosotros. Pero una crítica en manera de enseñanza. Y nos enseña 3 puntos muy importantes. El primero:
No importa lo que hayas hecho. No importa los pecados que hayas cometido. No importa el camino de fango que has recorrido. Lo que importa es el arrepentimiento y convertirnos. Cambiar el estilo de vida. Muchas veces nosotros jugamos a ser Dios. Él dispuesto a perdonarnos, dispuesto a ayudarnos a cambiar nuestra vida, y nosotros hundidos en ese pecado y no aceptamos el perdón de Dios y continuamos una vida muerta en el pecado. No tengamos vergüenza de arrepentirnos, no tengamos temor al arrepentimiento. Es muy admirable el arrepentimiento. Como decía la primera lectura, nos llevará a la vida. La primera lectura nos puede confundir un poco porque dice: aquellos que son malos morirán y aquellos que son buenos vivirán. ¿Quiere decir que todos los que han muerto eran malos? No. Estamos hablando de la vida eterna, de la vida en plenitud. El segundo punto importante que Jesucristo nos quiere enseñar hoy con esta parábola no es tan importante lo que dices, sino lo que haces. Tiene que haber una conexión directa en nuestro sí al Señor, en nuestro sí a la cristiandad, en nuestro sí a la comunión, con nuestras acciones saliendo por esas puertas. Decía un padre amigo mío, padre Julio, papá lo conoce, que en nuestras iglesias parece que hubiera un extinguidor de las puertas, porque aquí todos somos buenos, estamos en gracia, flotando de lo bonito, salimos de las puertas y se nos acaba todo eso. Eso es un ser coherente entre el sí que estamos dando el día de hoy acá y lo que vivimos. Todos conocemos gente muy buena que ni siquiera vienen a la iglesia, son buenos. No han dicho sí, pero están haciendo la obra del Señor, siendo buenos, siendo coherentes con lo que creen y lo que actúan. Que no es importante, también nos enseña Jesús. El tercer punto que nos quiere enseñar es: no importa en el ministerio que estás, en la parroquia que estás, en el movimiento que estás. Créanme, hay muchos que están en el movimiento carismático, en el movimiento de Maús, en miles de movimientos que hay, que nunca llegarán al cielo, porque creen que por estar ahí, por ser caballero de color, ya tengo el cielo ganado. No importa lo que eres. Y si nosotros, ni el sacerdote, ni el papa, ninguno de nosotros tenemos ya el cielo ganado por ser ordenados, igual tenemos que seguir coordinando lo que decimos con lo que hacemos. ¿Tu vida refleja eso? ¿Se te nota que eres cristiano? He escuchado un dicho: si te fueran a condenar por ser cristiano, ¿encontrarían suficientes pruebas? ¿O eres un cristiano a escondidas? La hipocresía es lo que más nuestro Señor Jesucristo reclamaba a la gente de su tiempo. Cuidémonos de caer en la hipocresía, porque nos puede llevar a la muerte. Continuamos en nuestra campaña para aumentar los fondos de la iglesia. Dennis Johnson, nuestro director de vida pastoral, nos va a dar una pequeña perspectiva, porque él es el que está viendo los números, el que sabe cómo se mueve la parroquia. Pero antes los quiero dejar con otro punto de tarea. La segunda lectura a los Filipenses. Si no la escuchaste, si no le estaba diciendo que no se leo y no le pusiste atención, te hago la siguiente pregunta: ¿cómo está tu matrimonio? ¿Puede mejorar? ¿Cómo está tu familia? ¿Puede mejorar? ¿Cómo está la parroquia? ¿Puede mejorar? ¿Cómo está tu comunidad donde trabajas, donde estudias? ¿Puede mejorar? Esa carta de San Pablo a los Filipenses, la que escuchamos hoy, es la respuesta para mejorar. Así que te dejo la curiosidad y la tarea para que la leas en casa. Muy fácil buscarla. Si vienen
vamos a escuchar a San Pablo exhortándonos, animándonos a que nuestras comunidades, llámese matrimonio, familia, trabajo o parroquia, pensemos como uno, amemos como uno, tengamos un mismo sentimiento y discernamos la voluntad de Dios como uno. Más allá, San Pablo nos da el ejemplo de aquel que vino a hacer esto, nuestro Señor Jesucristo. 3 pasos que nuestro Señor Jesucristo siguió, que son la fórmula para mejorar nuestras relaciones. Entrega. Escuchamos en la carta de San Pablo, nuestro Señor entregó su divinidad y se hizo hombre. Si tú te entregas en tu matrimonio de la manera que Jesús se entregó a la humanidad, se puede imaginar el tipo de matrimonio, el tipo de familia que saldría como resultado. La humildad. Muchas veces confundimos la humildad con la pobreza. Hay que desconectar esos dos. Uno no tiene nada que ver con lo otro. Humildad es bajarnos al otro. No mirar por encima del hombro, como decimos, al prójimo. Jesús nunca hizo eso. Si él miraba a alguien abajo, era porque lo iba a levantar. No era para humillar. Él se humillaba para levantar al caído. Y el servicio. Nuestro Señor Jesucristo estuvo al servicio de la palabra, al servicio, él cumplió su ministerio hasta el último momento, predicando el Evangelio, la buena noticia hasta el último momento. ¿Recuerdan al ladrón bueno? Vimos ese título. Nuestro Señor en su agonía le promete el paraíso. Le recuerda que hay una vida más allá. Eso es lo que aprenderemos al leer esta carta de San Pablo. Cuando la leas, ponla, querida María, y lee la carta. Es para ti. Querido José, lee la carta. Es para ti. Que el Señor nos dé la gracia de poder tener otra alternativa. No de sí y no hacer, no de no y hacer. Seamos el tercero. Sí y hacer. Con amor.